Autopista Escuintla Puebla Capital. El gobierno de Bernardo Arevalo insiste en hacer ese tramo carretero, pese a que Semilla, cuando fueron diputados, votaron en contra hace 4 años. El día de hoy están citados miembros de diferentes ministerios que además tienen una sigla en el CONADI, ¿verdad? Y básicamente es, para no darle muchas vueltas en fin, es para que veamos el tema de cómo está el proyecto de la construcción de la autopista Escuintla Puerto de San José, en su tramo de retorno, ¿verdad? Con derecho a peaje. Es un nombre bastante largo, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Tenemos muchas dudas sobre todas las ilegalidades que han habido sobre este proceso, un proceso que nació amañado aquí en el Congreso de la República y que siguió amañado a nadie y sigue amañado en CONADI, y nos sorprendimos por algunas resoluciones del CONADI recientemente. Entonces queremos hablar con ustedes sobre este tema. Y entonces, de ahí el tema de la situación. Se excusó la ministra de Economía. Bueno, no es la ministra de Economía, sino que el secretario general está planteando la excusa de la ministra de Economía. Viceministro, dígale a la ministra de Economía que es la última vez que nosotros le permitimos que no venga al Congreso de la República. Es la cuarta vez que la citamos y no ha tenido ni siquiera la cortesía de venir acá. Nosotros entendemos que pueda tener dificultad una vez, 2 veces, pero ya cuando piensan de que pueden burlar esto y cuando no mandan ni siquiera ella la excusa, y me está mandando la excusa es el secretario general del Ministerio de Economía. Nosotros somos una bancada bastante tolerante, sí somos enérgicos, lo que conocemos, pero también hemos sido condescendientes con los funcionarios de gobierno, y sobre todo en una etapa en la que el tema ha sido la transición, en que el tema ha sido básicamente identificar cómo es que se recibe de parte del nuevo gobierno las instituciones y qué nivel de daño fue el que dejó el gobierno anterior y las administraciones pasadas, y en eso nos hemos centrado. Ni siquiera les hemos entrado a cuestionar temas de su administración, sino que veamos todos los casos que han habido y cuáles han sido las dificultades y cómo están. Pero ya cuando vemos una actitud reiterativa de parte de un ministro, pues no solo pensamos que piensan evadir su responsabilidad, sino que también hay aquí al Congreso la gente no viene, ¿verdad? Porque o es incapaz o es mediocre o porque esconde cuestiones. Entonces dígale a la ministra que lo sentimos, pero es la última vez que nosotros vemos este tema, y si no la interpelamos, no tenemos por qué estar nosotros también. Si no quiere venir aquí a las bancadas, tenemos ese derecho. Le digo, es 4ª ocasión que citamos a la ministra, porque es de las pocas ministras que no ha venido a esta bancada. Entonces no estamos para eso, pues, y sobre todo cuando hay que discutir un tema tan importante. Disculpen que sea así de elocuente, pero las cosas como son, ¿verdad? El ministro de Energía y Minas se excusa porque dice que él no ha asistido a ninguna de estas reuniones del CONADI, en el que asistía era su antecesor, y que su antecesor ya no está, el ex viceministro Ayala, y que él ya no está, entonces se está pidiendo excusa y que hoy tiene... Pero asumió el cargo, debería estar aquí porque asumió el cargo. ¿O no tiene la capacidad como para dar cara aquí ante la gente? Este tema, ¿verdad? No. El licenciado del CACIF dice que por motivo de esta referencia convocatoria, al propósito de votar asuntos relacionados a la autopista Escuintla Puerto de por lo anterior presentamos en formal excusa en nombre del miembro titular del CACIF ante la Comisión Nacional de Infraestructura Económica CONADI a dicha convocatoria. O sea, no dice ni por qué. Otra excusa.
me dicen, ¿y por qué se está excusando? Pero, entonces, ¿para qué están ahí? Ocupando esos cargos, así es. Y no está, a veces la gente del CACIF tampoco quiso venir a dar la cara, ¿verdad? Para que se dé cuenta que el ministro de Finanzas Públicas lo están dejando solo con el camote. Bueno, tenemos representación de Segeplan, tenemos representación de Ministerio de Economía a través del viceministro, Pronacom, ¿verdad? La licenciada Francis Garnica. Usted, licenciada, usted sabe todos los clavos que hay ahí. Eso nos extrañó que usted estuviera en esta situación. Está el ministro Jonathan Mencos, pues gracias ministro por acudir. Perdón por el tema del recibimiento así un poco tan abrupto, ¿verdad? Pero cuando discutamos, cuando vayamos viendo el desarrollo de la reunión, ustedes se van a dar cuenta de por qué. Sobre todo nosotros, este tema no es nuevo para nosotros, no es de esta legislatura, prácticamente es un tema que empieza ya por el 2017, ¿verdad? Cuando inicia un proceso que en aquel momento se veía que podía tener un costo para el Estado de Guatemala, no para el Estado, sino para la empresa, en función del cobro del peaje de alrededor de 60 millones, y ahorita vamos por saber en qué precio, que es el que se le está poniendo actualmente. ¿El Ministerio de Comunicaciones viene alguien? Otro gran ausente. ¿Sí está la gente de Contraloría? ¿Sí se puede presentar? Soy el ingeniero Mario Reinaldo Porras, Ingeniero, gracias. supervisor de obras. Trabajo acreditación. Sí. Mario Porras y Marvin Delio, auditor, ¿verdad? Ok, bien. Bien, vamos a proceder a la juramentación correspondiente. Les voy a solicitar ponernos en pie para la misma. Les agradezco de antemano su presencia en esta citación. Esta citación pues está basada en las atribuciones que tenemos como congresistas que están en la ley orgánica del Congreso de la República, así como en la Constitución política. Las declaraciones que ustedes vierten pues están bajo juramento solemne, decir la verdad, por eso es que se hace esa antesala de juramento. En caso contrario se podría incurrir en el delito de perjurio que está tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Sírvanse levantar su mano, por favor, para la juramentación. Juran por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad y a proporcionar la información que les sea requerida en la presente citación. Habiendo sido juramentado, les damos la más cordial bienvenida. Me acompaña el diputado del Parlamento Centroamericano, que le invitamos por parte de la bancada, porque él nos acompañó en todas las fiscalizaciones desde el 2016 a este proyecto, ¿verdad? Tiene un criterio ahí, pero además es la carretera que nos conecta con el puerto más importante del país, ¿verdad? Es la carretera que de una u otra manera sirve para desembarques a todo el suroccidente del país y a todo el suroriente del país, y tenemos algunas discusiones con compañeros diputados de El Salvador y compañeros del Parlamento Centroamericano de El Salvador en torno a algunos proyectos en conjunto, y entonces siempre en este tipo de situaciones invitamos a compañeros para que nos dé su criterio de este tema, así que no, esa es la justificación de por qué está el compañero, aunque no es justificación, es invitación nuestra. Bien. Señores miembros de CONADI, ¿verdad? Estamos muy preocupados porque en el mes de abril tenemos entendido y desde abril la certificación que tenemos nosotros en nuestro poder, que es de la resolución del Consejo número 01-2024, es decir, es la primera de este año, del acta extraordinaria de CONADI de 01-2024, que en su parte resolutiva básicamente establece
La no existencia de causa para declarar la terminación anticipada del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula 66ª del contrato. En el inciso segundo, plantean conceder a la entidad Consorcio de Autopistas de Guatemala, Sociedad y Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica como participante privado un plazo máximo de 55 días calendario a partir de la notificación de la presente resolución para que proceda a la presente subsanación de las observaciones hechas en el estudio definitivo de ingeniería EDI por parte del Ministerio de Comunicación y Infraestructura de Vivienda contenidas en la providencia que ahora en el folio 1.248 del presente expediente. Fijar un plazo de 14 días de calendario a participar del directorio ad hoc que traslade el expediente para el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda como entidad contratante del Estado a través de la Dirección General de Caminos, analice, verifique y se pronuncie sobre el estudio definitivo de ingeniería con base a la modalidad de alianzas público-privadas y el principio de transmisión de riesgos. Además, ¿verdad? No solo dicen que no hay causales para que se dé por terminado el contrato, se le da un plazo por cuarta vez a la empresa, sino que además se instruye al directorio ad hoc del proyecto para que proceda a evaluar si la sanción económica impuesta al participante privado. El participante privado tiene una serie de obligaciones y por el incumplimiento de las obligaciones han habido sanciones que además han sido leves y han sido así esporádicas las que se les ha impuesto, pero aquí incluso se dice que se estudie el proyecto correspondiente y que se evalúe si realmente le tienen que dejar las sanciones a la empresa. Importante, señores de la Contraloría, que le pongan atención a esto porque le vamos a pedir una auditoría especial al Contralor para ver este tema. Señor Ministro de Finanzas, usted es el que preside CONADI. ¿Nos puede explicar las razones y las motivaciones de esta resolución? Muchas gracias, señor diputado. Buenos días. Bueno, nosotros recibimos en el mes de enero, cuando hicimos la primera reunión del CONADI, recibimos esta necesidad de atender lo que estaba sucediendo en este caso. Revisamos todo el contexto legal y pues básicamente se le solicitó desde CONADI a la NAVI como órgano técnico el pronunciarse sobre los aspectos que estaban solicitando las nuevas autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Ese análisis nos llevó a estas revisiones que permiten dar seguimiento a este contrato, a esta alianza público-privada. Sí nos preocupaba mucho, quisiera advertirlo, señor diputado, nos preocupaba mucho el proceso de demanda que tenía la empresa contra el Estado de Guatemala, puesto que las supuestas causales de terminación anticipada del contrato no estaban del todo evidenciadas en lo que había sucedido en el gobierno anterior. Por eso se solicitó a la NAVI poder observar y solicitar también al Ministerio de Comunicaciones que tuviera bien actualizar lo que estaba sucediendo sobre este tema. Nosotros lo que hemos hecho en el CONADI ha sido dar seguimiento al proceso. Sí se encontraron formas de conciliar lo que estaba sucediendo y, por supuesto, siempre en el marco de lo que manda la ley, de lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar el patrimonio del Estado. Ministro, ¿existe alguna demanda en contra del Estado? ¿Sí? No, demanda como tal no, pero se había iniciado el proceso para una demanda al Estado. ¿Quién? Dime los antecedentes de ese inicio, porque dijiste que hay inicio y cosas por el estilo, cuéntame. No sé si pudiera... Dígame, señor director. Claro, buenos días. En funciones, ¿va? Así es. ¿Por cuánto tiempo está como director en funciones? 2 años, 8 meses. 2 años, 8 meses Así es. como director en funciones. Ok. No sé si... Dígame.
Pues como ustedes son del conocimiento y aquí en esta mesa en situaciones se les ha hecho el conocimiento, pues eventualmente habían 5 amparos que la empresa había planteado en contra de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, contra el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, una específicamente para el director ejecutivo en funciones y uno para el director de fiscalización. Esos son los 5 amparos que se habían planteado y que daban los indicios o preámbulos para eventualmente tener un litigio. Director, ¿cuántas acciones legales hemos hecho como Estado de Guatemala en contra de la empresa por el reiterado incumplimiento? Nosotros se lo dijimos en su oportunidad que iniciaran un proceso de demanda en contra de la empresa. O sea, entonces dígame si ya inició ese proceso de demanda. No ha iniciado porque de acuerdo a lo que establece el contrato, las únicas formas de solución de controversias es el arbitraje y se tiene que respetar el contrato que es ley entre las partes y es una ley que nació del Congreso de la República. O sea, la empresa, sí, disculpe director, yo le voy a decir, sí, no, pero disculpe, porque usted es parte de la, y se lo digo señores, él es parte de la mafia esta, porque él es el que ha engatusado al CONADIE y además ha actuado maliciosamente ocultando, retardando información para darle ventaja a la empresa en contra del Estado de Guatemala. En la próxima vamos a citar al PGN, pero además hay que citar al MP y que se empiece un proceso en contra suya, señor director, ¿verdad? Sí, pero no es que muy bien, es que de verdad usted ha sido cómplice de este entuerto en el que tenemos la principal carretera del país, ¿verdad? Abandonada desde hace 2 años y medio, ¿verdad? Y usted como que sin nada. Dice, hay amparos, viene y asusta a los miembros del CONADE, los del CONADE le creen, ¿verdad? Y ustedes no hacen absolutamente nada contra la empresa. Absolutamente nada. Señor ministro, ya veo que usted tiene esto. El mismo documento que usted tiene, usted ya lo leyó. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Si no se lo voy a leer, porque aquí dice toda la cronología. Sí, lo hemos revisado y nosotros desconocemos algunos de los documentos que se citan ahí. Yo reitero, lo que hemos intentado es encontrar un camino legal para poder cumplir con lo que manda la ley y para poder evitar cualquier proceso contrario al Estado. Nosotros hemos intentado tener claridad de lo aunque que sea en beneficio de la empresa y en detrimento del Estado. No, al contrario, nosotros entendemos que una alianza público-privada tiene un actor privado que está interesado en la construcción en este caso, de esta carretera, pero también entendemos que hay que cuidar y respetar los recursos del Estado. Yo sí les reitero, para mí era muy preocupante tener que enfrentar un proceso de demanda de la empresa, además entendiendo las revisiones que se hicieron al contrato, que tiene mecanismos para dilucidar y para conciliar la... Ministro, van 4 prórrogas a la empresa. Eso no se le hace a ninguna persona. Usted tiene una deuda con la tarjeta de crédito y no le dan 4 prórrogas. Así es, ¿verdad? Usted tiene una deuda con Electra y no le dan 4 prórrogas. Usted tiene una deuda con el Gallo Manga y no le dan prórrogas. Y ustedes aquí con este tema, pero mire ministro lo que dice este documento. Y hay algunos temas que creo que es importante hablar. Aquí básicamente lo que hay es una cronología, ¿verdad? Y establece claramente que la empresa reiteradamente no ha cumplido con los estudios definitivos de ingeniería. En noviembre, el 24 de noviembre del 2021, acá en el Congreso de la República, se aprobó anómalamente dicha concesión. Usted lo sabe, usted es miembro del Partido Semilla. Es más, ustedes expulsaron a un miembro del Partido Semilla por haber votado a favor de esta concesión. Bernardo Arévalo era el presidente, que es el presidente actualmente, era diputado en aquel momento y votó en contra. Nosotros tenemos ahí la votación que se dio. Ustedes desde el 2019 se han opuesto sus diferentes candidatos y por eso nos extraña que hoy vengan a querer rescatar un negocio corrupto. ¿verdad, ministro? Acá y no es muy complicado. Mire, uno se mete a
a las páginas web. Mire lo que dice acá. Este es de los candidatos del 2019 de ustedes. Miren lo que sucede en Vacadas Semillas. Aquí fue cuando echaron al Alberto Sánchez por el voto que él dio a favor de esta, y ahí fue la justificación que ustedes tuvieron. Y hoy resulta que ustedes están tratando de hacer todo para rescatarle el negocio corrupto a esta empresa. Acá, ministro, usted lo debe de saber, acá se compraron voluntades para que este proyecto fuera concesionado a la empresa, esa empresa corrupta que tuvo durante 25 años la autopista Palín-Escuintla. 3.400 millones de quetzales obtuvo esa empresa de ingresos durante ese tiempo y el Estado únicamente 17 millones, ministro. Y en el mismo sentido va este proyecto, un proyecto con la empresa que ahora se llama Convía, que antes se llamaba Magno, luego se llamaba Siva, ¿verdad? Que tiene 2 años y medio en la que ha demostrado incapacidad, negligencia y además ineptitud para desarrollar un proyecto de este tipo. Desde julio del 2022 la empresa entregó los estudios y en agosto le dijeron que no se aprobaban porque la empresa le había hecho varios cambios al diseño original. El diseño original era de una carretera asfaltada y la empresa cambió el tema del pavimento. Ahí se dio una ruptura entre la empresa y el gobierno de Yamatei, y nosotros lo tenemos claro por qué se dio esa ruptura, ¿verdad? Que también tiene que ver con el tema de Perenco. Pero ¿por qué se da ese cambio de diseño por parte de la empresa? Porque es una empresa quebrada y la empresa estaba buscando socios, y encontró unos socios acá locales, ¿verdad? Pero que eran del cemento, y entonces le dijeron: te apoyamos, pero lo hacemos de concreto. Así nosotros nos encargamos de darle el seguimiento a ese tema. Entonces, pero le estaban haciendo cambios al diseño original y por eso le dijeron que no. Se le dio una prórroga a la empresa para que la empresa pudiera generar las adecuaciones correspondientes, ¿verdad? La empresa, los principales incumplimientos de la primera revisión fueron, están identificados: no presentaron la referida estructura de factores de costo, es decir, la empresa no sabe cómo es que va a costear, cuál es el costo de cada tramo, cuál es el costo de cada paso, cuál es el costo de cada desvío. La empresa ni siquiera eso presentó. La empresa, se estableció que la empresa no cumplía con la programación de la construcción del cuerpo de derecho e izquierdo del proyecto. No se presentó el estudio de tránsito y movilidad, no reúne los requisitos técnicos legales establecidos en el contrato y sus anexos. Se debe contar con la documentación que garantice, avale y certifique el correcto funcionamiento del sistema ITS. No presentaron las memorias de cálculo estructural para poder analizar en conjunto con los planos estructurales finales. Está incompleto el informe, por lo que se deben realizar las gestiones ante el Ministerio de Ambiente también, porque no contaban con los estudios de impacto ambiental correspondientes. Y le pidieron desde ese entonces, oiga, ministro, la razón que aclarar, ¿verdad? La razón por la cual varios planos de las distintas carpetas presentadas carecían de firma del profesional, sellos y timbres, así como se verificó y documentó que varios planos vienen con firmas diferentes consignando el nombre y sello mismo profesional, pero con firma diferente. Es decir, hubo falsificación de documentos que se presentaron al Estado. Firmaba alguien y venían los sellos de alguien diferente, o sellaba a alguien y venían las firmas de alguien diferente. Eso desde el 2022.
se le da chance a la empresa. Una vez más. Y se le plantea que genere las correcciones correspondientes. Se supervisa el proyecto por parte de ANADE, se concede a Convía un segundo plazo en diciembre del año 2022 sin sanción. Aquí todavía no se le ha sancionado, indicando que no ha llenado, ¿verdad?, las dudas, no ha satisfecho las dudas de la primera no aprobación, y se le reitera que hay un incumplimiento reiterativo en la presentación del estudio de definitivo de ingeniería catalogado Escuintla, Puebla Capital. El gobierno ya en ese de momento Bernardo Arévalo se catalogaba como un incumplimiento grave por parte hacer ese de la tramo empresa. carretero, Estamos pese hablando a del que 16 de Semilla, cuando diciembre. fueron diputados, votaron en contra hace 4 años. El 6 de enero se vuelve a juntar con nadie y se establece que Convía tenía 20 días hábiles para entregar las correcciones. Sin embargo, solicitó 2 ampliaciones al plazo de cura sin sanción, los cuales fueron concedidas por el supervisor del proyecto por parte de ANADI. ¿Quién es el supervisor? Es decir, CONADI fijó, ¿va?, y el supervisor de ANADI le da 2 prórrogas para que entreguen el correspondiente proyecto, y aún así no lo entregan en tiempo. El 31 de enero, la Dirección General de Caminos, que es la contraparte legal de parte del Estado, la que firma el contrato con la empresa, que es el Ministerio de Comunicaciones y Convía, con base en una exhaustiva revisión y análisis de los documentos por parte de los especialistas de esa dirección, estableció que no se cumplió con las correcciones al estudio definitivo de ingeniería, por lo que la documentación presentada por Convía no cumple con lo que se establece en un estudio definitivo de ingeniería, según el anexo 1, párrafo 54. En consecuencia, no es procedente la autorización de los estudios definitivos de ingeniería del proyecto. Principales incumplimientos de la segunda revisión. Y plantean otra vez que los estudios no están actualizados, que no se circunscriben en su totalidad en la estipulada en el anexo 3 del contrato, la forma en que se utilizó y la normativa que se iba a utilizar, porque ellos estaban queriendo utilizar una normativa de México y no una normativa nacional. No se puede establecer el valor de la inversión del proyecto, es decir, no se establece cuánto es que ellos van a invertir, y eso es importante, ministro, porque en función de la inversión está cuánto nos van a cobrar de peaje, porque está en función de los años el tema de no se sabe cuánto le van a cobrar a ustedes de peaje por pasar cada vez el tramo es que le van a carretero cobrar a la Escuintla, población Puerto Quetzal. por el tipo de vehículo que utilicen. No fue presentado el análisis del costo del proyecto. No se presentó la estructura de factores de costo. No se presentó el diseño de la estructura de pavimento conforme a la oferta. Dentro del estudio estructural, el cual continúa incompleto, el estudio de hidráulica e hidrología que se presentó estaba incompleto, no se actualizaron los estudios topográficos, no se presentaron los archivos digitales solicitados, no se enlistó el personal calificado, ¿verdad?, que debería con el que debería contar la empresa, identificando los perfiles de los personales. Convía no presentó los precalificados de Segeplan, de Regae, de Repade, en ANADI, de sus contratistas, sus subcontratistas y sus consultores. Es decir, Convía tenía que tener a quienes iba a subcontratar
y con su documentación correspondiente, y no se hizo. Se identificaron más de 1.650 folios en blanco en el expediente que se presentó. Convía no aclaró la razón por la cual varios planos de las distintas carpetas presentadas en la primera revisión carecen de firma del profesional, sello y timbre. Y esto se le dice, cuando se hace la segunda revisión, se dice, miren señores, no cumple con esto. El 1 de febrero el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda emite la resolución ministerial en la que resuelve que no es procedente la aprobación del estudio definitivo de ingeniería. El 2 de marzo del 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos emite la opinión indicando: se considera que los incumplimientos del participante privado facultan al Estado de Guatemala a proceder conforme lo regulado en la cláusula 66ª, que era la terminación anticipada del contrato. Es decir, es el 2 de marzo del 2023 cuando el Ministerio de Comunicaciones le dice a nadie, miren, esta gente ha incumplido reiterativamente, y el tipo de incumplimiento pues da la posibilidad de que el Estado dé por terminado anticipadamente el contrato. Ministro, viceministro, desde ese entonces, cuando se dio esta situación, nosotros le solicitamos a nadie que iniciara las acciones legales en contra de la empresa, porque veíamos que luego iba a venir el chantaje de parte de la empresa para que nosotros le tuviéramos que pagar a una empresa. Guatemala va a tener problemas con esta empresa, al igual que va a tener problemas con la empresa que mexicana de cartón, a la que también se le concesionaron las líneas férreas que iban de San Marcos a Escuintla. Ese es otro tema que no ha estallado, pero que va a estallar en su momento, ¿verdad? Porque se le dieron los derechos a la empresa. Pero mientras todo eso ocurría, ahí ya llevábamos 1 año y medio de la concesión a la empresa, 1 año y medio en el que la autopista estaba tirada y uno pasaba por ese pavimento y pues reventado, con muchos accidentes. El gobierno anterior quiso hacer una muchachada a través de Covial, hicieron una contratación de 2 proyectos de casi 68 millones de quetzales para retapeo de dicho tramo, que son 42 kilómetros que van desde Puerto Quetzal hasta el ingreso a Escuintla. Nosotros alertamos, hicimos el escándalo, ni siquiera terminaron, solo me hicieron el mate y se robaron esos 68 millones. Además, Covial no podía porque era ya el tramo estaba bajo posesión de la empresa, entonces no se podía ingresar por parte de otra entidad a darle mantenimiento, aunque se necesitara el mantenimiento correspondiente. Y el deterioro pues se ha venido agudizando a tal extremo que la carretera está hecha pedazos. Se inicia. ¿Sí? Es que entiendo que el ministro tiene copia del documento, ya lo ha revisado y no sé. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.